Gracias, presidente. He solicitado el uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones de muchas frases demagógicas que se han vertido en esta tribuna. Cada vez que se anuncia una privatización, una reforma estructural, dicen lo mismo, que vamos a crecer, que va a haber más empleos, que la gente lo va a ver en sus bolsillos, y siempre resulta una mentira. Siempre el resultado es la pérdida del patrimonio nacional, mayor pobreza y mayor degradación social. La privatización de Telmex, por ejemplo, se sustentó en que se expandería el servicio, que habría una mayor competencia, que se acabaría con el monopolio público, que bajarían las tarifas para los usuarios. Y lo que tenemos es un monopolio privado que vino a sustituir al monopolio público. No hay competencia, ha generado mercados ineficientes, costos muy elevados para la economía, y pagamos los usuarios las tarifas más caras del mundo. Así, México ha perdido 1,500 empresas estatales con promesas falsas. Las desmantelaron para beneficiar solo a la élite económica, las desmantelaron en detrimento de la nación. Los privados se adueñan de la riqueza de México y esa es la causa del empobrecimiento de la gente, la caída de los ingresos públicos y la disminución del crecimiento y la mayor decadencia de nuestro país. Altos Hornos de México, Sicarsa, los bancos, la industria azucarera, Fertimex, la agroindustria, los ferrocarriles, los aeropuertos, las aerolíneas, los telégrafos, DINA, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que contamos con vastos recursos que se encuentran en aguas profundas, donde se puede extraer el gas lutita y petróleo. En efecto, México tiene un potencial en hidrocarburos y debieran servir para el desarrollo de nuestro país y para asegurar el futuro energético nacional, no para favorecer a los países extranjeros. Las inversiones en Pemex, exploración y producción, son muy reducidas, apenas $9 de cada $100 que ingresan. No se aprovechan las grandes oportunidades de elevar aún más las ganancias de Pemex, ocupando el crudo para su transformación y exportar valor agregado. Prefieren transferir recursos a la Secretaría de Hacienda antes que invertir en la paraestatal. Dicen, Pemex no tiene dinero, pero van a España a rescatar los astilleros de una empresa chafa que lleva 3 años que no ha facturado ni un solo euro. Pemex no tiene dinero, pero le compra las acciones a Repsol con costos que han implicado enormes pérdidas, millonarias pérdidas en dólares para Pemex. Pemex no tiene dinero, pero renta plataformas donde cada una se renta al día en $500,000 diarios a Carlos Slim y al señor Romo Romero. Es totalmente falso que Pemex no pueda realizar la exportación y exploración de petróleo en aguas profundas. Pemex siempre ha sido exitoso en exploración y explotación desde hace 75 años. El argumento de que falta tecnología para aguas profundas no es suficiente, porque todas las petroleras compran la tecnología, no necesitan privatizar, se puede comprar la tecnología y producir para nuestro propio país. Las empresas extranjeras no vienen a compartir riesgos, vienen a llevarse las ganancias gigantes de Pemex, vienen por la renta petrolera de México, que es de más de $100,000 millones cada año. Dicen que se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional, y que eso ayudará a bajar costos y que la gente va a tener mejores tarifas.
Desde 1990, la Comisión Federal de Electricidad comenzó un proceso de privatización silenciosa, privatización encubierta del servicio eléctrico a través de los productores independientes. Esto condujo al incremento de costos, comenzó el abandono de la producción nacional y la CFE comenzó a volverse dependiente de la compra de electricidad a los privados. Todo el espacio y el mercado se lo han dado a las empresas privadas, mayoritariamente españolas, como Iberdrola. La generación de electricidad por CFE bajó y la generación de electricidad privada creció, pero no porque los privados sean más eficientes, sino porque utilizan la infraestructura pública y les transfieren recursos del presupuesto federal a los privados. La propuesta de Enrique Peña Nieto ahora es desaparecer la Comisión Federal de Electricidad para favorecer totalmente al 100% a los privados. Dicen que Pemex no puede, que tiene que hacerse traer a las petroleras extranjeras porque Pemex no puede. Y eso me recuerda en el libro de texto de historia del 4º año de historia, que decía, cuando Porfirio Díaz regaló el petróleo a las petroleras norteamericanas con un contrato que establecía que el petróleo es de quien lo encuentre. Luego, Venustiano Carranza decretó que todos esos contratos eran nulos, pero nunca pudo deshacer los contratos porfiristas. Fue hasta que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo que la industria petrolera y sus bienes pasaron a ser propiedad de la nación. Desde entonces, Estados Unidos comenzó su venganza para recuperar los privilegios sobre nuestro petróleo. Las compañías petroleras a las que se les expropió consideran suyo el petróleo de México. Cuando se les expropió, se fueron haciendo señalamientos como los que hoy hace Peña Nieto y ustedes, de que Pemex no puede, de que los mexicanos no podemos. Las petroleras gringas de entonces dijeron: nos vamos, que México se ahogue en su petróleo. Al cabo, los mexicanos no pueden. Los mexicanos son un pueblo incapaz, no tienen capacidad para desarrollar la industria petrolera. Los mexicanos son inferiores, los mexicanos solo dan lástima. Eso dijeron las petroleras, las mismas a las que ahora ustedes les quieren entregar Pemex, el petróleo del país. Esta visión derrotista y entreguista es la que tiene Enrique Peña Nieto, que los mexicanos no podemos y que entonces tienen que darse a las petroleras extranjeras el petróleo. Dicen que esta reforma energética propone competir a Pemex con las petroleras internacionales. 30 años de saqueo, de corrupción, de desinversión en Pemex. 30 años, 34 para ser exacta, sin hacer una sola refinería. 30 años quemando el gas mexicano para importar el gas de Estados Unidos. 30 años desangrando a Pemex con ese régimen fiscal impuesto por Carlos Salinas, reforzado por todos los que lo han seguido. 30 años endeudando a Pemex para castrarlo, para inmovilizarlo, para que no pueda desarrollarse como potencia energética. 30 años forzando a Pemex a pagar los impuestos que no pagan los magnates por sus regímenes de privilegio. 30 años reduciendo su presupuesto, desmantelando su petroquímica. 30 años de importación masiva de refinados, mientras que se decreta la inmovilidad de nuestras plantas petroquímicas y se le dan al mejor postor. 30 años privatizando poco a poco para que vengan las compañías a quedarse con nuestra riqueza petrolera, y ahora quieren poner a Pemex en competencia con los gigantes.
Las licencias y permisos que están poniendo en esta reforma energética son para el gas shale, que en otro momento hablaré por obvio de tiempo. Los permisos son para la petroquímica y la refinación, y la extracción y exploración se va a quedar con los contratos de utilidad compartida y los contratos de producción compartida, que en lo particular vamos a desarrollar. Importamos petroquímicos porque así lo han decidido los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón, para favorecer los petroquímicos de Estados Unidos, a quienes le compramos prácticamente el 40% de los petroquímicos. Importamos el gas por la estúpida política de quemar el gas, tirar ese recurso estratégico, no renovable y muy valioso, para que se importe el gas de Estados Unidos. Importamos gasolina porque los gobiernos neoliberales no han querido hacer ni una sola refinería en 34 años para comprar la de Deer Park en Texas, en Estados Unidos, y para que Estados Unidos nos siga vendiendo la gasolina todos los días a precios con nuestro crudo, con nuestro gas que se llevan de Cuenca de Burgos. La corrupción favorece a las petroleras internacionales, desmantelan y debilitan, chatarrizan nuestra industria petrolera, y la CFE ha estado sometida a los productores independientes, y por esa razón es que ahora estamos en las circunstancias de 50% de abastecimiento privado de energía eléctrica. Hoy aquí se juega el destino de México. Esta será, como se ha dicho, una batalla histórica, y si Enrique Peña Nieto y sus 3 partidos se salen con la suya, ese acto quedará en la memoria como una gran traición a la patria, a cambio de unos mendrugos de las inmensas riquezas, de las inmensas ganancias que arroja la gigantesca renta petrolera en nuestro país. Es cuanto.